¿Qué onda, jóvenes PvPeros y no tan jóvenes? En esta ocasión les tengo un video más al canal donde vamos a estar viendo ni más ni menos que el equipo con el cual nuestro buen amigo y hermano Green Slash gente llegó al rango veterano, así como lo oyes. Antes del primer mes ya anda el buen Green en rango veterano. El equipo está algo curioso, gente, no lo llevamos tal cual como él lo tiene, obviamente. Nuestro buen y amado creador de contenido se le olvidó separar un buen Kindra oscuro para Liga Super. Así como lo oyes, Kindra oscuro mete bastante presión y bastante daño. Va a estar siendo acompañado también de lo que viene siendo Toxapex y Cradily, que tú podrás decir, se te pueden complicar ciertos matches, sí, pero no algo como para poderse preocupar de tal manera que pueda verte perjudicado. Así que, gente, el equipo está muy bueno. Si tienes a Kindra oscuro, tienes que usarlo sí o sí. Si no, estás dejando ir una buena oportunidad, porque Copa Verano se va el día viernes. Y también quiero aprovechar el tiempo para invitarte a que dejes un buen like y te suscribas al canal. A mí eso me ayuda un montón, gente. Más del 80% de la gente que está viendo estos videos no está suscrita, y eso me ayuda bastante. Pero sin más, gente, vamos a pasar lo que vienen siendo los combates, donde vamos a estar viendo lo que viene siendo esa encerrada que le metimos a lo que es este Poliwrath. Hace el cambio inmediatamente a Diggersville, es lo mejor que puede hacer para tratar de hacer algún daño posible, pero pues esto ya está de más, y Toxapex se va a comer con gusto a lo que viene siendo ese Poliwrath. El rival ya se dio cuenta y prefirió rendirse. Pasamos al siguiente match, donde vamos a estar viendo a Graveler, el cual, gente, la temporada el año pasado, creo que sí, no recuerdo bien, gente, ustedes díganme en los comentarios. Graveler era un buen pick para lo que viene siendo esta Copa Verano. Tristemente, pasado el tiempo, se vio muy relegado. Antes un problema eran los Moodboy, pero se fue mejorando ciertos Pokémones y lo fueron relegando todavía más. Aquí vamos a estar viendo la entrada de lo que viene siendo Girafarig, el cual, gente, va a meter presión, es verdad, con lo que viene siendo sus cargados y su de psicocolmillo y el básico de confusión, gente, el cual al ser oscuro pega un poquito más. Aquí, curiosamente, el rival lo dejó pasar y nosotros estamos tranquilos porque tenemos al final un Toxapex, el cual aguanta bien lo que viene siendo el daño de lo que viene siendo ese querido y amado Venusaur. Pero nosotros vamos a hacer el mayor daño posible con lo que es Cradily, el cual, gente, miren ustedes ya como lo dejamos, está a rango de 1 o 2 básicos. Aquí entramos con Kindra, ¿para qué? Para quitarle energía. Lo conseguimos sabiendo su planta feroz. Va a aventar otra planta feroz, la cual la vamos a dejar pasar. No es como que sea un Venusaur oscuro, el cual nos pueda meter todavía más presión. Y a la entrada de lo que viene siendo querido Graveler, pues está de básquet, no va a hacer gran cosa, va a buscar hacer lo suyo, pero repito, ya no había nada por hacer. Aquí vemos lo que viene siendo una agua salada de parte de Toxapex, y con esto nos llevamos la victoria en el combate. Pasamos al siguiente, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que al tremendo de Magcargo, el cual, gente, si lo puedo llegar a recomendar, pero no es tan viable, gente, la mera verdad, no es tan viable. Nosotros estamos dándonos cuenta de que huele y apesta a puerca. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que lleve a un tipo roca, o tipo roca, y un doble hoja afiladero. No, señor, avienta lo que viene siendo su Pokémon de Magcargo. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo un agua salada, que, a pesar de ser muy mal ese cargado, gente, miren el daño que le metimos a lo que es querido y amado Magcargo, el cual, gente, le dolió bastante. Nosotros vamos a aprovechar eso. Va a aventar un tumbarrocas, nos quiere bajar
Las estadísticas, nosotros ni nos inmutamos en nada, vamos a recibir un super calor o sofoco, como le quieras llamar tú, y a la entrada de lo que viene siendo su querido y amado Tropius, nos lo vamos a estar despachando. Miren ustedes ya cuánto daño con un avalancha, el rival se dio cuenta y nos llevamos la victoria. Pasamos al siguiente match, gente, donde vamos a estar viendo un combate de Whiskas contra lo que es nuestro querido Kindra, que va a buscar meter presión, es verdad, pero nosotros estamos tranquilitos y con calma esperando que haga el daño que tenga que hacer. Nosotros no nos vamos a preocupar en absolutamente nada. Va a lanzar otro bomba fango, nosotros vamos a estar viendo que entre ni más ni menos que Vigoroth y hacer el mayor daño posible. Vamos a aumentarle lo que viene siendo un enfado, el rival lo escuda, nosotros entramos con Toxapex. ¿Por qué con Toxapex? Porque pues tiene un mejor match contra lo que viene siendo Vigoroth. No es como que Cradily le guste ver a lo que viene siendo este changuito, el rey de las temáticas. Aquí empezó el tema del lag otra vez, maldita sea, el lag que cada vez va de mal en peor. Esperemos que en algún momento lo pueda reparar Niantic. Aquí vamos a estar entrando lo que viene siendo un agua salada, la cual le va a doler bastante lo que viene siendo este Vigoroth, gente. Ya está muy tocado, lo que les digo. Toxapex domina completamente a Vigoroth. Aquí va a estar vendiendo otro cargado más. Nosotros lo comemos a básicos. Vamos a ver qué hace este rival. Avienta Whiskas. Nosotros estamos tranquilitos y con calma aventando aguas saladas a todo lo que se nos cruce. Nosotros vamos a estar aventando a nuestro Cradily, el cual pues el rival se está quedando, gente. El rival se está quedando. Nosotros vamos a ver que entra ni más ni menos que el tremendo Sharjabug, el cual, gente, no nos inmuta en absolutamente nada. Vamos a estar viendo lo que viene siendo un avalancha, el cual, gente, va a generar ya cierta presión. Saca su último escudo. Nosotros vamos a estar aventando otro avalancha más, el cual le va a estar haciendo bastante daño. Miren ustedes cómo quedó ese Sharjabug. Aquí vamos a estar llegando a otro avalancha más, no sin antes llevarnos lo que viene siendo un tijera X, el cual va a ser más que suficiente para derribar a nuestro Pokémon. Y buscamos hacerle un catch, no lo conseguimos, él avienta su cargado. Nosotros vamos a ver qué hace. Ya avienta ya ahora sí lo que dice su tijera X y nos lo comemos a básicos. ¿Por qué hiciste eso? Para jugar tranquilo y con un ola de lodo vamos a estar despachando a ese Whiskas. Vamos a ver qué se depara con lo que viene siendo el siguiente combate, gente, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Toxapex del otro lado. Toxapex es un Pokémon muy molesto si no llevas a su counter. Por eso mismo no te estés confiando al ver un Toxapex del otro lado si no llevas un Sharjabug, si no llevas algún Pokémon que le resista los golpes venenosos. Y créanmelo, no es recomendable estarle baiteando. Aquí vamos a estar viendo que el rival hace el cambio vivo. Nosotros hacemos inmediatamente el cambio, lo que viene siendo nuestro Toxapex. ¿Por qué lo hiciste? Porque ya se los demostré en el video pasado. Domina completamente este match Toxapex. Nosotros nomás nos queda el poder estar aguantando los golpe cuerpo, los embates del enemigo. No es como que yo esté corriendo algún peligro, pero también no hay que estarse confiando, gente. No hay que estarse confiando porque eso puede llevar a una derrota segura. Vamos a ver una agua salada, el rival avienta su cargado. Nosotros vamos a estar inmediatamente recibiendo otro golpe cuerpo, lo aguantamos con el pecho, llegamos a una agua salada y nos lo comemos a básicos. Y vamos a ver qué hace el rival. Regresa a Toxapex. Nosotros vamos a estar aventando lo que viene siendo un ola de lodo, el cual, gente, ya está a un tercio de vida lo que viene siendo su Toxapex. Obviamente no es el mejor match que quisiéramos estar viendo, pero hay que tratar de cerrar como corresponde este combate. Avienta un ola de lodo, nosotros no nos inmutamos, hace el cambio a su querido y amado Revenant, el cual, gente, lo vamos a estar despachando con puros avalanchas. ¿Por qué avalanchas? Porque es el mejor cargado que le podemos aventar con nuestro Cradily. Vamos a estar aventando otro avalancha más, no lo permite el rival. Va a estar aventando lo que viene siendo su bomba semilla. Nosotros entramos con lo que viene siendo de Kindra, el cual, gente, pues no es como que sea una buena respuesta, pero pues nos vamos a entrar con Toxapex.
está muy tocado. Aquí vamos a comernos a básicos y ya a la entrada de lo que viene siendo su Pokémon vamos a estar aventando un tremendo enfado para despacharnos a Toxapex. Vamos a pasar al último combate donde nos topamos al tremendo de Sebas Malitos, el cual le mandamos un saludo, gente, y nos va a estar hardcoreando con lo que viene siendo su querido y amado Zapdos. Nosotros no quisimos mostrarle todavía lo que viene siendo nuestro querido llamado Toxapex, nos quedamos con Kindra. Aquí nos tuvimos que doble escudar. Él hace el cambio de lo que viene siendo su Kindra y tristemente aquí marcó el combate. No escudó, nosotros nos quedamos nada más viendo con dolor la caída de nuestro querido Toxapex. ¿Por qué dices eso? Porque si hubiera conectado lo que viene siendo el infado, pudimos haber hecho algo distinto en el combate. Nos deja muy tocado Cradily. Entramos con lo que viene siendo nuestro Toxapex. Él tiene 2 escudos, o sea, está complicadísimo si hubiésemos conectado ese enfado. Pero bueno, gente, ni modo, hay que jugársela. Él se la jugó a que no iba a lanzar lo que viene siendo un enfado, le salió la vaina. Nosotros tristemente vamos a estar cayendo porque, repito, tiene 2 escudos, nosotros no tenemos escudos, y golpe a cuerpo si es como que si nos hace un daño que a la larga es considerable, por consecuente no nos conviene esta situación. Y gente, ese es el equipo. Agradezco a nuestro buen amigo y hermano Green, el cual nos permitió el traer lo que viene siendo el equipo con el cual llegó a rango veterano, y vamos a ver qué le depara en las demás temáticas o si llega en Copa Verano al rango experto. No lo sé, él solamente disfruta del juego y nosotros te invitamos a que nuevamente dejes un book like y te suscribas al canal, que eso ayuda un montón, gente. Nos andamos viendo hasta la próxima. Te mando saluditos.